vamos a determinar los límites en el infinito. Tenga en cuenta que ambos límites implican la misma función logarítmica natural, donde la función es f de x es igual al logaritmo natural de la cantidad 2x al cuadrado menos 3. Para el primer límite, x es acercándose al infinito negativo, y para el segundo límite, x se aproxima al infinito positivo. Antes de echar un vistazo a la gráfica de la función dada, si conoce la gráfica de la básica se muestra la función de registro natural aquí a la derecha. Debería poder determinar estos límites analíticamente sin tener que graficar la función dada. Por ejemplo, para el básico función de registro natural, observe que a medida que x aumenta, el salidas o valores de función aumentar y en realidad aumentar sin límites. Ahora, mirando el primer límite a medida que x se acerca a negativo infinito, la entrada en la función de registro natural es 2 veces el cuadrado de x menos 3. Así que fíjate cuando x se acerca a infinito negativo, vamos a elevar al cuadrado el valor x, lo que lo hará positivo. Luego multiplica por 2 y resta 3. Y el menos 3 realmente no importa porque tendrá un efecto muy insignificante en 2 veces el cuadrado de un valor que se aproxima a un infinito negativo. Y desde 2 veces por cuadrado de x menos 3 aumentará sin límite como x se aproxima al infinito negativo. La salida del logaritmo natural la función también aumentará sin límites y enfoque infinito positivo. ¿Qué es lo que decimos el límite es igual a ahora? Recuerda cuando decimos límite es igual a infinito positivo o negativo, que indica que no existe un límite porque no se acerca a un número real específico y más o menos infinito no es un número real. Y en cuanto al segundo límite a medida que x se acerca a positivo o infinito, el punto final en el registro natural la función seguirá siendo 2 veces el cuadrado del valor x, acercándose a la afinidad positiva menos 3, que de nuevo también aumentar sin límites. Y dado que las entradas aumentar sin límite, algo así como la salida de la función de registro natural y, por tanto, el límite, y, por lo tanto, este límite también es igual al infinito positivo. Y ahora verifica esto mirando una tabla de valores, así como el gráfico del dada la función de registro natural. A la derecha, tenemos el gráfico de f de x es igual al logaritmo natural de la cantidad, 2x al cuadrado menos 3, a medida que x se acerca al infinito negativo, nos movemos a la izquierda de la función. A medida que se mueve a la izquierda, podemos ver que los valores de la función aumentan sin límite. No están aumentando extremadamente rápido, pero siguen subiendo y aumentar sin límites. Lo que sí verifica el límite del registro natural de la cantidad 2x al cuadrado menos 3, a medida que x se acerca y el infinito negativo es infinito. De manera similar a medida que se acerca a infinito positivo, nos movemos hacia la derecha a lo largo del gráfico. A medida que nos movemos hacia la derecha, una vez más, podemos ver que las salidas son el valor de la función subir o aumentar sin límites. Y, por lo tanto, el segundo límite también es igual al infinito positivo. Y por supuesto, si queremos también podemos verificarlos mediante una tabla de valores. Así que para el primer límite donde x se acerca al infinito negativo, creo una tabla y usé los valores x que se acercan a negativos infinito de 10 negativos, 100 negativos, negativos 1000, negativo 10.000. En cuanto a las salidas, pueden ver que aumentan sin límites y se acercan infinito positivo. De manera similar para el segundo límite a medida que x se acerca al infinito positivo, utilizo los valores de x de 10, 100, 1000, 10.000. Y una vez más, podemos ver las salidas correspondientes aumentan sin límites. De nuevo, no aumentan muy rápido, pero siguen aumentar sin límites. Espero que te haya resultado útil.